A menudo se habla de si los anticonceptivos con hormonas pueden aumentar el riesgo de tener enfermedades vasculares como infarto de miocardio o cerebrales o trombosis venosa. También de si elevan el riesgo de padecer cáncer. Desarrollaremos qué hay de cierto y falso en todo esto. Hay que tener en cuenta que los anticonceptivos hormonales se llevan usando más de 6 décadas y por eso su seguridad está muy bien estudiada. En este vídeo abordaremos en detalle los riesgos de afecciones graves asociados a los anticonceptivos hormonales. Buenas, bienvenidos a Ahora Ginecología. Para entender los posibles efectos masivos de los anticonceptivos hormonales hay que hablar un poco de los tipos que existen. Os recomiendo que vean el vídeo de Introducción a la Anticoncepción y la Anticoncepción Hormonal de Ahora Ginecología. Dentro de los anticonceptivos hormonales existen múltiples vías de administración: los orales, el anillo, el implante, el dispositivo intrauterino. Sin embargo, lo importante es comprender que existen dos tipos de tratamiento en función de su composición hormonal. Tenemos los anticonceptivos de solos estágenos, los estágenos son los hormonas que ejercen el efecto puramente anticonceptivo, ya que hacen que no se desencadene la ovulación. En general tienen poca relación con las enfermedades de las que vamos a hablar y por eso en principio son aptos para casi todas las usuarias. Y luego tenemos los anticonceptivos combinados, que están compuestos por gestágenos y estrógenos. Los estrógenos aportan un mejor control del ciclo, pero por otra parte son responsables de la mayoría de los riesgos de los que vamos a hablar. Con respecto a la vuelta a los ciclos y el retorno a la fertilidad. A muchas mujeres les preocupa si el hecho de tomar anticonceptivos durante varios años o si empezar a usarlos en la adolescencia pueden hacer que luego tengan más dificultades para quedarse embarazadas una vez los dejen. Sabemos que la probabilidad de conseguir un embarazo es igual en mujeres que han usado anticonceptivos que en las que no los han utilizado, independientemente de los años que lo hayan utilizado y desde qué edad. Al contrario de lo que se dice algunas veces, la fertilidad y los ciclos menstruales vuelven casi inmediatamente después de suspender los anticonceptivos. Por tanto, hay que saber que es posible quedarse embarazada nada más suspenderlos. Pero a veces los ciclos pueden tardar un poco en aparecer, pero la mayoría de las veces se vuelve a tener la regla los primeros meses. Hablando de las enfermedades vasculares. Los anticonceptivos que contienen estrógenos, es decir, los combinados, pueden hacer que aumente la coagulación de la sangre, pero esto normalmente no es suficiente para producir trastornos en mujeres que son sanas. Casi siempre se necesita que aparezca otro factor de riesgo como puede ser el tabaquismo, una edad elevada, la obesidad o estar inmovilizada. En cuanto a las trombosis venosas, que son las que se producen en las venas, probablemente de las piernas, pero que a veces pueden desplazarse hasta el pulmón, lo que es el tromboembolismo pulmonar, sabemos que son generalmente más frecuentes en mujeres que toman estos anticonceptivos. Sabemos que el riesgo aumenta entre 2 y 5 veces. Pero hay que tener en cuenta que son trastornos bastante raros en mujeres sanas y jóvenes, en torno a 1 o 5 por cada 10.000 mujeres cada año, por lo que aunque se dupliquen o se quintupliquen, el riesgo sigue siendo muy bajo globalmente. Con respecto a las trombosis arteriales, sobre todo hablando del infarto agudo de miocardio o el infarto cerebral, estos eventos son todavía más raros que los anteriores. Los anticonceptivos aumentan el riesgo un 50%, pero el riesgo globalmente sigue siendo bajo, en torno a 5 por cada 100.000 mujeres en edad fértil, por lo que el riesgo sigue siendo también muy bajo. En general, las mujeres sanas que no tienen trastornos incompatibles con la toma de anticonceptivos, en ellas no produce un aumento de la mortalidad por trombosis. Por eso es importante que en las mujeres que tengan estas enfermedades o sospechen que las puedan tener, cuenten con el asesoramiento de un profesional. Nos puede preocupar el efecto que tienen los anticonceptivos en algunos tipos de cáncer, sobre todo en los que son sensibles a hormonas. Aunque aumentan un poco el riesgo de tener algunos tipos de cáncer, también disminuyen el riesgo de padecer otros. Ahora esto sabemos un poquito según cada tipo de tumor. Con respecto a la mama, que es el que más suele preocupar a los pacientes, la mayoría de los tumores de la mama se desarrollan con la presencia de hormonas sexuales femeninas como las que tienen los anticonceptivos. La toma de esto, por lo tanto, aumenta el riesgo un poco, en torno a un 20% en las mujeres que lo toman, pero el efecto desaparece a los pocos años de dejar de tomarlo. Además, el cáncer de mama es poco frecuente en mujeres en edad fértil. Las mujeres a veces nos preguntan si pueden tomar anticonceptivos cuando una opinión familiar cercana ha tenido cáncer de mama o cuando se ha hecho un estudio que ha sido positivo para los genes del cáncer de mama hereditario, por ejemplo, el BRCA. En los dos casos, los anticonceptivos hormonales son seguros. Sin embargo, y esto es muy importante, sí que no deberían utilizarlo en principio las mujeres que han tenido, ellas sí, un cáncer de mama. Con respecto al cuello del útero, el cáncer de cervix casi siempre depende de la infección por el virus del papiloma humano, del VPH. Sin embargo, el riesgo aumenta hasta un 50% en las mujeres que están tomando anticonceptivos en ese momento, y al igual que la mama, el riesgo disminuye cuando se han de tomar. En cuanto a otras, el uso de anticonceptivos hormonales reduce el riesgo de tener cáncer endometrio, que es la capa dentro del útero, y el ovario, incluso décadas después de haberles dejado de tomarlo. De hecho, estas hormonas se utilizan para tratar entidades premalignas en el caso del endometrio.
Los anticonceptivos hormonales también parecen tener un efecto protector al disminuir en un 20% el riesgo de tener cáncer de colon y de recto. Si hablamos un poquito del riesgo global de cáncer, teniendo en cuenta que aumenta ligeramente durante poco tiempo el riesgo de algunos tipos de cáncer y que disminuye de forma más prolongada el de otros tipos, sabemos que los anticonceptivos no aumentan el riesgo global de tener cáncer. Algunos estudios dicen que incluso hay menos riesgo de muerte en las mujeres que toman anticonceptivos. Y a modo de conclusión, sabemos que en mujeres que no tengan una condición médica que se aconseje tomar los anticonceptivos, no hay más riesgo de muerte en usuarios que en el resto de población. Los anticonceptivos hormonales hay que decir que son seguros y muy eficaces y que la mayoría de las mujeres son aptas para usarlos. Bueno, en este vídeo hemos hablado de los riesgos graves pero infrecuentes y pueden consultar los efectos adversos de los anticonceptivos que son más frecuentes en el vídeo correspondiente de la ginecología. No olvides visitar nuestra página web aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.